Bueno, vamos a comenzar a desarrollar la parte 2 del tema 4 de telefonía, que se refiere al procesamiento de la voz. En la primera parte vimos que la voz se genera en este aparato gutural que tienen los hombres y mujeres. La voz, los sonidos se producen en las cuerdas vocales y cuando suben por el aparato gutural, pues es modulada por los labios, los dientes, la lengua, y sale un flujo acústico que cuando hay que transmitirlo a distancia hay que muestrearlo, cuantificarlo y codificarlo. Vamos ahora a hablar del equipo CODES. En la primera parte del tema vimos las características de la voz, una señal analógica en un ambiente IP, la conversión de una señal acústica a digital, la conversión de una señal analógica a digital. Ahora vamos a desarrollar los tipos de codes. Los tipos de codes se pueden clasificar de diferentes ángulos. ¿Qué es un codec? El proceso de digitalización de la voz, como hemos visto en la primera parte del tema, involucra que sea cuantificada, codificada antes de ser transmitida. En las redes telefónicas tradicionales se utilizan codes sin compresión, como el G711. Un código sin compresión es el que tiene 74 kilobits por segundo. Ustedes se usan códigos sin compresión para transmitir la voz a través de redes de datos, ¿no? Pero para transmitir la voz a través de redes de datos se emplean códigos con mayor capacidad de compresión para optimizar el uso del ancho de banda de transmisión, así como una alta tolerancia a pérdida de paquetes y errores en la red. Este párrafo lo que quiere significar es que hay códigos sin compresión que generan una tasa de 74 kbps, pero en las redes de datos se van a emplear redes con mayor capacidad, que tengan las señales esté comprimida, que no sea 64, sea 32, 16. ¿Para qué? Para hacer un uso mejor del ancho de banda, porque si usted comprime se puede transmitir más comunicaciones por el ancho de banda. De estos codes sin compresión, el más famoso es el G711, que ofrece una tasa de 74 kbps, ¿no? A pesar de su alto consumo de banda ancha, es el código básico que se encuentra en todos los equipos de telefonía. ¿Por qué? Porque él genera una calidad de voz excelente. Las señales de audio ha de ser digitalizada, comprimida y codificada antes de ser transmitida por la red IP. Eso lo vimos en la primera parte. Para ello se utilizan algunos algoritmos matemáticos implementados en software llamados codes, acrónimo de codificador de codificador, aunque actualmente se le atribuyen también las funciones de compresor y descompresión. Existen diferentes modelos de codes, que es lo que vamos a ver, de audio utilizado en voz sobre IP, y dependiendo del algoritmo escogido en la transmisión, variará la calidad de la voz, el ancho de banda y la carga computacional. Fíjense que dependiendo del tipo de codes, va a variar la calidad de la voz, un punto importante, el ancho de banda y la carga de computacional. El objetivo principal de esta tecnología es encontrar un equilibrio entre la eficiencia y la calidad de la voz. Usted comprime la voz, pero tiene que ser con calidad. Porque el sistema auditivo humano es capaz de captar la frecuencia comprendida entre 20 y 20 kHz. La gran mayoría de los codes procesan aquella información dentro de la banda de 400 Hz a 3,5 kHz, que los redondeamos por efecto práctico de cálculo a 4 kHz, ya que a la hora de reconstruir la señal, esta sigue siendo inteligible. Por eso que se usa este ancho de banda. Usted lo reduce, pero sabe que si usa este ancho de banda, la señal que va a ser recuperada va a ser inteligible. Tipos de codes. Como comenté, los codes se pueden clasificar de diferentes perspectivas, que es lo que vamos a mostrar aquí. Los codes de audio para aplicaciones de telefonía se dividen en dos grupos.
aquellos que se basan en la modulación por impulso codificado para transmitir la señal de audio, y aquellos que reestructuran la representación digital de la señal PCM en un formato más adecuado. Así, en estos grupos de codes están los de telefonía, como los codes PCM, que son los codes básicos de 64 kbps, y los vocoders, los cuales van un paso más allá del algoritmo PCM. Fíjense que aquí aparecen unos codes que se llaman vocoders, como codes de voz. Estos son muy interesantes de analizar. Pero, a pesar de que se clasifican en dos grupos, también puede considerarse un tercer grupo de codes que se llaman codes híbridos, que tienen las ventajas de los dos anteriores. Por eso que se llaman híbridos, que toman las características mejores de estos, los de modulación por impulso codificado, y los que reestructuran la señal y generan un nuevo tipo de codes. Pero al final realmente tenemos tres tipos de codes. Compresión, porque estamos viendo que esta edición se basa en el tipo de compresión de la voz. Codes de forma de onda, los códigos fuentes, nos falta analizar los códigos híbridos, pero estos códigos híbridos tienen la combinación de las características de estos dos. Hemos visto cómo se imprime con los códigos de vamos a analizar esto de otra manera, porque yo tengo los codes de forma de onda que generan 74 kbps y la calidad es muy buena, pero tengo el code de fuente, como lo acabo de ver, y los codes híbridos para reducir el ancho de banda. Pero ¿cuál es el objetivo? Que al reducir el ancho de banda la calidad de la voz sea excelente o buena. Aquí tenemos un plano cartesiano, tenemos en la sisa la velocidad del bitrate y en la ordenada tenemos la calidad de la voz. Y tenemos tres curvas que representan cada una los codes que hemos visto: codes de forma de onda, codes híbridos y los codes fuentes. Cada uno tiene diferentes requerimientos sobre el bitrate y la calidad del audio. La aproximación de la conversión analógica a digital es crucial para la calidad de la voz. Esta conversión se realiza en los coders, los cuales son equipos electrónicos que comprimen la voz por diferentes métodos de manera que la misma tenga buena calidad. Vamos a analizar esta figura. Si tenemos un codec de forma de onda, fíjense que si nosotros usamos 64 kbps, la calidad es muy buena. Ese es el primer codec que vimos, el que hemos más analizado, el que genera 64 kbps. Pero fíjense, cuando corta la curva se produce una calidad, ¿no? Significa que las variaciones de amplitud de la señal analógica son descritas por un número de valores medidos sobre una escala como el PCM. Este método hace posible obtener una buena calidad de voz, ya que la voz recibida es una buena copia de la transmitida. Pero aparecen los codes híbridos, los códigos fuentes para reducir el bitrate, pero que la calidad de la voz sea buena. Si uso los códigos de fuente, fíjense que se reduce el bitrate, la tasa de bit, a 8, que es lo que quiero. Pero yo necesito que cuando la reduzca la calidad de la voz sea buena. ¿Y cuál es la calidad aquí? La calidad que me produce medianamente buena, ¿no? En lugar de transmitir una descripción directa de la voz, un número de parámetros transmitidos describen cuál es la señal de voz que se quiere transmitir. Entonces, este no es conveniente. Claro, si usted le aumenta el ancho, el bitrate le va a dar una mejor calidad de voz. Pero en este ejemplo, a usar 8 kbps da una calidad medianamente buena. Yo quiero que esté entre excelente y buena. Y por eso aparecen los codes híbridos que reducen el bitrate, pero la calidad de la comunicación es buena. Entonces, esta es otra manera de analizar los codes desde el punto de vista de la calidad de la voz que producen, aunque se reduzca el ancho de banda. Ahora, hemos analizado los codes desde el punto de vista de calidad, del ancho de calidad. Vamos a analizarlo de otro punto de vista, según el ancho de banda.
Los códecs que acabamos de ver están enmarcados también en esta clasificación. Pero ahora lo vamos a analizar desde el punto de vista del ancho de banda. ¿Qué es el ancho de banda? La velocidad. Tenemos los codecs de banda angosta, los codecs de banda ancha y los codecs de super banda ancha. Los codecs de banda angosta. Originalmente los primeros codecs que fueron diseñados para reproducir la voz de la voz en la banda de energía entre 300 y 3.4 kHz. Se llaman banda angosta en inglés narrow band. Ahora aparecen los codecs de banda ancha. En contraste, los codecs que reproducen señales entre 50 y 7 kHz se han llamado banda ancha, wideband. Tenemos los codecs de super banda ancha, que la UIT ha estandarizado llamados de banda super ancha, super wideband, para el rango de 50 Hz y 14 kHz, y de banda completa full band para el rango de 50 Hz y 20 kHz. Pueden ver que los codecs han sido clasificados también de acuerdo al ancho de banda. Aquí tienen los codecs de banda angosta, narrow band. El primero que aparece es el G711 porque genera 64 kbps. Fíjense que aquí también aparece 56 pero el que más se usa es el 74, produce un retardo muy bajo. Después tenemos otros tipos de codecs, ¿no? Otros tipos de codecs que generan diferentes velocidades. Fíjense, por ejemplo, este que está aquí reduce el ancho de banda digital, la velocidad, pero el retardo es grande, ¿no? Y aquí dice dónde se usa, desarrollado originalmente para videoconferencia en la PSTN. PSTN es la Public Switching Telephone Network, mejor conocida como red de telecomunicaciones fija, ¿no? Aquí también aparece un código muy interesante que es la AMR, que es un código que tiene diferentes velocidades y es muy utilizado en los equipos celulares GSM. Por esto mismo que tiene diferentes tipos de velocidades porque se va a adaptar al tono de la voz de la persona que está hablando. Entonces aquí tienen los codecs de banda angosta que tienen, algunos de ellos tienen la velocidad y el retardo que produce. ¿Usted qué quiere? Una buena velocidad y un retardo bajo. Después tenemos lo de banda ancha, los wideband. Otra vez tenemos la velocidad, el retardo. Aquí aparece otra vez los códigos de tasa variable. Fíjense, de banda ancha tiene diferentes tasas, ¿no? Estándar común en TGPP. TGPP es la organización que lleva adelante el desarrollo de telecomunicaciones móviles. Los bitrates más altos tienen gran inmunidad de los ruidos de fondo en ambientes adversos. Bueno, y aquí pueden ver las diferentes velocidades que producen los codecs de banda ancha y el retardo que producen, porque tiene que haber una combinación de una buena velocidad y un retardo bajo, ¿no? Estos son los codecs de banda ancha. Tenemos los codecs de super banda ancha, wideband, super wideband. Tenemos un codec llamado SIR que produce un bitrate de 824. Fíjense, una velocidad bastante baja, pero tiene un retardo un poco grande. Fue utilizado por Sky. SIR es un formato de compresión de audio y el códec de audio desarrollado por Sky. Fue desarrollado para su uso en Sky con un reemplazo de otro códec que se llamaba SBOPC. Y tenemos otros códecs, que es los códecs de banda completa llamados full band. Fíjense, producen un bitrate grande, pero un retardo muy grande, ¿no? Sin embargo, ha sido estandarizado por la UIT. Aquí tienen otra figura donde se muestran diferentes codecs en función del retardo. Unos que tienen bajo retardo y otros que tienen elevado retardo. Y aquí aparecen una gran cantidad. Fíjense que aquí tienen la velocidad. Fíjense, siempre aparece, por lo general aparece el G711 porque es el que tiene 64 kbps, donde se usa en telefonía. Después viene la EPCM que comprime la señal a 32 kbps en telefonía. Y así podemos seguir viendo, ¿no?
Aquí están los de video MPG. Estos son de video. Por eso que tienen un retazo muy grande. Pero aquí pueden ver la frecuencia de muestreo. Dice que la frecuencia de muestreo no es generalmente 8 kHz, puede estar 16, fíjese 44. No tiene que ser exactamente el doble de el ancho de banda de la voz, que 4 kHz la multiplica por 2 y le da 8, sino pueden ser otros. Tenemos la velocidad y el uso que se le da a estos diferentes tipos de codecs. Vamos a hablar un momento de unos codecs muy usados en telecomunicaciones móviles. Los códigos SER de tasa variable. Fíjense, cuando uno habla, genera una señal alta o baja, dependiendo del tipo de comunicación que uno tiene. Estos codecs se llaman codecs de tasa variable. ¿Por qué? Porque la tasa va a variar en función de la potencia. Un nuevo codec tiene tasa variable. Esto significa que el número de bits generado por cada trama depende del nivel de actividad de voz. Fíjense, aquí la voz está alta, aquí está baja, ¿no? Esto produce una reducción de la potencia promedio de la transmisión. Si usted habla alto, hay una potencia alta. Si habla bajo, la potencia baja. Los datos pueden ir a una tasa completa, o media tasa, un cuarto de tasa, un octavo de tasa. Dependiendo de la tasa, entonces la velocidad va a variar. Por eso es que se usa mucho en telecomunicaciones móviles, porque telecomunicaciones móviles, los equipos de telecomunicaciones se conectan en data a una radio base, que son estos equipos que vemos alrededor de la ciudad. Y ese ancho de banda es finito. Entonces hay que reducir la velocidad para meter más comunicaciones hacia la radio base. Aquí se ve que los datos, como acabo de comentar, pueden ir de una tasa completa, media tasa, un cuarto de tasa, un octavo de tasa. Y eso produce una velocidad que va 8.55, una tasa 1, o 13.55, una tasa 2. En general, genera más velocidades. Bueno, los criterios para la selección del códec. Ya hemos visto los códecs de diferentes ángulos. ¿Cómo seleccionamos el códec? Bueno, lo primero que decimos, bueno, que genere una buena velocidad, pero que la calidad de la voz sea buena y que el respaldo sea pequeño. Eso es lo primero que hay que considerar cada uno de estos criterios. La tasa de bit. El ancho de banda es un factor crucial si el ancho de banda es caro o no hay disponibilidad de él. Realmente el ancho de banda es caro. Si usted tiene un ancho de banda muy grande, va a tener que comprar una fibra óptica muy grande, ¿no? Pero si el ancho de banda es bajo, entonces el ancho de banda de una fibra óptica va a ser pequeño y esto tiene un costo. Usted puede sacrificar calidad de voz o pagar más por el hardware para que soporte códec de bajo nivel de tasa de bit. Es un asunto económico. Se continúa en la búsqueda de una tasa de bit con bitrate creciente. En los últimos años, la calidad de la voz se ha reducido de 64 a 32 y bajándola hasta 16. Si usted tiene un ancho de banda que tiene 1000 comunicaciones, por poner algo, entonces usted multiplica 1000 por 32, ¿no? O 1000 por 16. La diferencia entre el ancho de banda total es muy grande y eso va a incidir en el precio de una fibra óptica. Estoy poniendo el precio de la fibra óptica de ejemplo porque la comunicación por lo general se transmite por fibra óptica. La UIT, la ITUT, esto está en español, la ITUT ha recomendado varios codecs con tasa de bit de 8 kbps. Muchos codecs soportan supresión de silencio, es decir, se reduce el ancho de banda. Esto en una conversación una persona no habla en promedio más del 40% del tiempo. Cuando estamos hablando, una comunicación, el abonado A habla y el abonado B habla. Entonces hacemos silencio, un momento de silencio. Por eso aquí dice que en una comunicación lo que hablamos el 40% del tiempo. Si el códec elimina los silencios durante una conversación, entonces el bitrate puede ser reducido al menos un factor de 2. Esto es importante ya que el decoder inserta ruido de bajo nivel en su salida durante los momentos de silencio. Se inserta ruido de confort para que el oyente no piense que la conexión se ha perdido. Solamente se quitan
los, los momentos de silencio, pero quitar los momentos de silencio puede hacer sentir a las personas que están hablando que la comunicación no está en un ambiente correcto, porque un ambiente correcto siempre tiene algún tipo de ruido. Entonces le agregan unos sonidos de ruido para que haya confort. El algoritmo de retraso, esto es muy importante porque ya hemos dicho que el retraso es uno de los parámetros a analizar. Todos los codes examinan grupos de muestras llamadas tramas para determinar los coeficientes para los filtros predictores. Muchos codes examinan la muestra de tramas adyacentes para mejorar la calidad de la señal. Estos procesos pueden añadir una sustancial retraso de la voz. El algoritmo de retraso tiene una función de dos variables, el tamaño de la trama y el look ahead, que es lo que se llama longitud de la trama siguiente. Entonces, hay unos algoritmos de retraso que son muy importantes porque el retraso tiene que ser el mínimo. Tenemos la complejidad del procesamiento de la voz. Hay un códex, él tiene que procesar la voz, como hemos visto, entonces se debe considerar los 1000 millones de instrucciones por segundo. El retraso de un código depende de la arquitectura del procesador y su velocidad. Es común comparar la complejidad de diferentes códigos en términos de instrucciones por segundo, que es lo que está aquí, MIS, requerido por el procesamiento de la voz en tiempo real. El comportamiento se caracteriza en MIS y el número de instrucciones que ejecuta el reloj del CPU, que varía según la arquitectura, pero las mismas instrucciones básicas son ejecutadas por cualquier plataforma. Entonces, necesita un código que procese millones de instrucciones por segundo. Pero mientras más procese, más caro va a ser el código, ¿no? Tenemos los requerimientos de memoria. Las instrucciones de un programa son almacenadas en memoria. Si el código usa codebook, que son libros de código, y esto se almacena en memoria ROM. Si el código usa memoria RAM, los parámetros son almacenados temporalmente para ejecutar los cálculos, ¿no? Entonces, fíjense, el código es un equipo que se compra y su precio va a variar de acuerdo a los millones de instrucciones por segundo que pueda manejar. Sí, por supuesto, también los requerimientos de la calidad de la voz. Esto es un parámetro importantísimo en la selección del código. La calidad de la voz es la característica más difícil del código a cuantificar. La calidad depende de los siguientes factores: tramas perdidas o erradas, el ruido de fondo, background noise. Fíjense cómo se dice en inglés el ruido de fondo, el background noise. El idioma del abonado, esto es importante porque hay idiomas sencillos y idiomas más complejos. Y los sonidos que no son voz, como la música. Entonces, fíjense, la calidad de la voz depende también de una serie de factores. El otro punto es el comportamiento para señales que no transmiten voz. ¿Cuáles son esas señales que no transmiten voz? Ya lo vimos en un tema anterior, que son los tonos de TMF o señales de faz y de modem que atraviesan la red de la voz. Cuando nosotros vamos a hacer una comunicación, tenemos que marcar unos números. Los números generan una frecuencia, eso no es voz. Esos son los números para que la central le lleguen. Esos son los números que marcamos del abonado que queremos llamar y que no transmiten voz, pero son señales. Entonces, los parámetros a considerar son los siguientes: ganancia de entrada de señales analógicas, supresión de silencio asociado con la calidad de detección de la voz, que es lo que se llama Voice Activity Detection, detección de actividad de la voz. Aquí tenemos otra vez esta figura donde se muestran cuánto es que enviamos señales que no transmiten voz. El ejemplo más característico es el envío de señales para alcanzar la central y que la central analice un número. ¿Y es qué número es ese? El número del abonado que queremos llamar. Cada vez que marcamos un número, por ejemplo aquí, se generan dos frecuencias. Por eso es que dice frecuencia 1 y frecuencia 2. Si usted marca el número 5, está mandando la frecuencia de 370 y la 1326.
Esos son señales que van por el par de hilo, pero no es voz. Eso hay que considerar. Este tipo de señales que se manejan bajo el envío de frecuencia se llaman DTMF, tono dual multifrecuencial. En inglés, dual tone multifrequency, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de envío de señales que no tiene nada que ver con la voz. Okay. Observen que todas estas frecuencias están dentro de la banda de frecuencia vocal de la voz. Entonces, esto es un ejemplo de señales que no transmiten voz. Hay otro punto que es el comportamiento para señales. Otro punto es el comportamiento para señales que no transmiten voz, que es cuando estamos hablando y la situación es la siguiente. Cuando nosotros hablamos, hay un determinado momento que hablamos y otra que estamos en silencio. Entonces, los equipos lo que tienen que mandar es la parte cuando transmitimos voz. Pues. Entonces, en voz sobre IP se usa la detección de activación de voz, PAD, que es una aplicación de software que permite que una red de datos transmita tráfico de voz a través de Internet y detecte la ausencia de audio y conserve el ancho de banda, evitando la transmisión de paquetes silenciosos a través de la red. La mayoría de las conversaciones incluyen alrededor del 50-40% del silencio. El BAD, también llamado supresión de silencio, puede habilitarse para monitorizar las señales de actividad de voz, de modo que cuando se detecte silencio, entonces en un periodo de tiempo específico la aplicación informe al protocolo de voz por paquete y evite la salida del codificador de estos momentos de ausencia de voz, o sea que haya silencio. Todo esto hay que considerarlo porque está en juego el ancho de banda. Bueno, entonces fíjense, esos son los criterios para la selección del códec. Usted tiene un códec que puede ser banda angosta, banda ancha, cuando usted lo clasifica desde el punto de vista de banda, del ancho de banda. Pero cuando lo clasifica en función de la calidad de la voz, tiene los códigos de fuente de onda, tiene los códigos híbridos. Todo eso está muy bien, pero después hay los criterios para la selección del códec. Viene este punto que es medida subjetiva de la calidad de la voz. Bueno, tenemos un códec que ha sido construido tomando en cuenta todos los parámetros que hemos presentado, pero viene una parte de análisis de la calidad de la voz que es muy interesante, que es la medida subjetiva de la calidad de la voz, la puntuación media de opinión, Mean Opinion Score. La medición subjetiva de la calidad de las conversaciones se utiliza para medir la calidad de la voz. Empíricamente se determina la calidad de la voz midiendo la calidad de un códec o sistema por intermedio del uso de personas para la realización de pruebas de audio. Los resultados se colocan en una escala de categoría. El MOS es el resultado de una prueba de escala de categoría absoluta, Absolutely Category Rate. En esta prueba, las personas escuchan grupos de muestras de conversación pregrabadas que son sujetas a condiciones variadas, tales como algoritmos de compresión, que indican el nivel de calidad del equipo. Los resultados se le da un peso que se muestra en la tabla que a continuación se presenta. ¿Qué es lo que se hace? Se traen una serie de audios con diferentes codes, y se las hacen oír a una serie de personas. Las personas que están oyendo no saben qué tipo de code se está usando. Entonces, pone a un grupo de personas, le pone un audio con un code G711 y le preguntan ¿qué piensan ustedes de la calidad de la voz? Después le cambian el audio con otro code, le vuelven a hacer la misma pregunta. ¿Qué opinan ustedes de la calidad de la voz? Y así se hace esta puntuación media de opinión. Esa puntuación genera lo siguiente. La puntuación va del 1 a 5. Si es 5, excelente. Relajación completa, no requiere esfuerzo. Pusieron un códec, un audio con un códec. Las personas le hicieron una puntuación, le pusieron una puntuación, bueno, le pusieron la mayor puntuación 5. De la misma manera, la puntuación puede ser buena, 4, atención necesaria, no necesita esfuerzo apreciable. Puntuación 3 media, se necesita esfuerzo moderado.
puntuación 2 pobre se necesita esfuerzo considerable y una mala no se entiende el significado. Este es otro parámetro a considerar. Hay 5 codes con un mod muy bueno. Este parámetro llamado MOS. Finalmente, para terminar el tema, tenemos un terminal para transmisión de voz y video. Esto es lo que puede tener una computadora adentro. Fíjense, la computadora tiene adentro una computadora que puede transmitir audio, data y video. Entonces, fíjense, aquí están los codes que maneja este terminal para el audio, los codes que maneja para el video y los codes que maneja para la data, ¿no? Esto es un terminal de un protocolo llamado H323 que está constituido a su vez por esta serie de protocolos que están aquí. Entonces, fíjense, obsérvense que para el procesamiento del audio y el video se necesita el protocolo RTP. Entonces, este es un terminal que va a permitir la transmisión de audio, de video y de data. O sea, que significa que usted puede tener un equipo que solamente permita transmitir audio, pero en la actualidad debe permitir transmitir audio, video y data, y eso cada uno tiene su protocolo. Finalmente llegamos al resumen del tema. En este tema hemos presentado la naturaleza acústica de la voz constituida por varias frecuencias, las etapas para transformar una señal analógica a digital, que es el muestreo, la cuantificación, la codificación. Entonces, tenemos una señal acústica y tenemos que transformarla analógica y luego a digital. Entonces hay que hacer este proceso que está aquí: muestreo, cuantificación, codificación. Mostramos los tipos de codes, los criterios para la selección del codes, tasa de bit, algoritmo de retraso, complejidad del procesamiento de la voz, calidad de la voz y comportamiento para las señales que no transmiten voz. Y finalmente presentamos la medida subjetiva de la calidad de la voz. Bueno, jóvenes, hemos concluido la parte 2 del tema 4, que se refería al procesamiento de la voz en un sistema de paquetes.